en este equipo. Ya, Ahí sí. vamos. Entonces ahora sí estamos bien. Ujú. Vamos entonces a orar, hermana Maida, si nos dirige en oración. Claro. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo que pudimos separar para el estudio de tu palabra. Gracias por las ricas enseñanzas que hemos adquirido del Antiguo Testamento. Muchas cosas que hemos leído que ahora comprendemos y tienen sentido. Así que te damos muchas gracias por el hermano Carlos, por toda su enseñanza, todo lo que comparte con nosotros para nosotros poder enriquecernos del Antiguo Testamento. Así que bendice este tiempo de comunión, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, sus familias, y que este sea un tiempo que podamos decir al final de él que Jehová estuvo con nosotros. En el nombre de Amén. Cristo. Amén. 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 Gracias, hermana. Bien, vamos entonces a la Biblia, al libro de Números, capítulo 15, ¿ya? Y pueden tener abierto, en lo que hago yo, tengo abierto la Biblia en Números, capítulo 15, y también la porción que corresponde al libro del pastor Enzo, del comentario Números, y que corresponde a la página 131, la página 131, ¿ya? Y comenzamos con una nueva sección que va a relatarnos el viaje de Israel, ¿ya? Básicamente desde el último lugar donde dejamos, que es la derrota de Israel por su desobediencia en Orma, ¿ya? Hacia camino de la tierra prometida, hacia las planicies de Moab. Y esto se encuentra desde el capítulo 15 hasta el capítulo 22, versículo 1, ¿ya? Así que ese es el trayecto que vamos a ver ahora de la peregrinación del pueblo por el desierto. Lo que observé, y espero que ustedes lo hayan hecho, es que ha sido muy interesante el trabajo de observación, tanto en números 15, en número 16, porque me parece que todas las preguntas, que son bastantes, ya uno a través de la respuesta a esas preguntas, que espero que todos lo hayan hecho en su cuaderno, entonces realmente puede hacer un resumen bastante sólido de cada uno de los capítulos. Y luego está, por supuesto, la explicación del autor del libro del comentario de números, el pastor Enzo, ya de tanto el capítulo 15 como el capítulo 16. Así que yo, como les dije, voy a tratar de complementar con la escritura, la palabra de Dios, desarrollando una exégesis versículo a versículo. Entonces vamos a leer en números capítulo 15. ¿Les parece? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de vino para la libación ofrecerán la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Vamos a dejar hasta ahí la primera lectura. Bueno, en este capítulo 15, hermanos, uno tiene que entender que el pueblo emprende un viaje, pero después de un duro conflicto, porque el capítulo 13 y 14 que vimos son capítulos realmente muy tristes debido al mal informe de las 10 de los espías, ya que contaminó a todo el pueblo, y el Señor juzgó y hubo mortandad, y lo peor es que hubo una sentencia del Señor de que toda aquella congregación que había salido de Egipto, sobre todo ya en la etapa de adultez, no iba a entrar a la tierra de Canaán, morirían en el desierto,
y más bien sus hijos, ya gente adolescente, gente juvenil, jóvenes, ellos serían los que heredarían la tierra prometida por Dios a Abraham, Isaac, Jacob, a Israel en última instancia, ¿ya? Así que en medio de esta sentencia, de estos capítulos que ya analizamos, no vuelvo atrás, muy, muy triste. Más encima, la derrota por su obstinación de querer torcer la mano, no al modo de Dios, sino al modo del hombre, ya yendo en sus propias fuerzas a la batalla y mostrar que queremos ahora, a pesar de que hemos caído, obedecer al Señor, ya era tarde. Ya Moisés les dijo, no lo hagan, fueron obstinados, porfiados, lo hicieron y recibieron una tremenda derrota militar ahí en Orma. Todo esto hace que realmente el nuevo peregrinaje, la nueva marcha, por así decir, desde este sector, el desierto de Sin, ya hacia las planicies de Moab, parte realmente con esta angustia, parte con, como diríamos, con la cola entre las piernas, es decir, muy humillados, muy avergonzados. Pero Dios, no por la falla del pueblo, va a claudicar su programa. Y esto es súper importante entenderlo, porque a veces hay ciertas escuelas interpretativas que justamente frente a la falla de Israel dejan abandonado todo el programa que Dios tiene para con Israel, ¿ya? Y eso no debe ser así, ¿ya? Por eso es que Pablo dice en Romanos 11, ya ha olvidado Dios a Israel en ninguna manera. ¿Por qué? Porque a pesar de la falla del hombre, Dios todopoderoso, Dios que es un Dios de pactos y que cumple sus promesas, va a seguir adelante con su propósito hasta el fin, hasta cumplir todo lo que Él se ha propuesto. Así que en ese sentir, Dios sigue adelante con su propósito de darle la tierra prometida, ¿ya? A Abraham, a Isaac, a Jacob, es decir, a la nación, porque la prometió a los patriarcas, pero como ha dictado de que no va a entrar la generación antigua, sino una nueva generación, los cuales son juveniles en general, entonces él quiere realmente dar una enseñanza desde juventud a aquellos que van a entrar a recibir la bendición. Así que la primera enseñanza que yo veo en este pasaje es que Dios, ya en el momento que inicia esta travesía con un cambio de planes solo en que la generación antigua no entraría, pero va a entrar la nueva, es necesario nutrir, alimentar, enseñar a la nueva generación. Hermano, esto es súper importante también como primera enseñanza a la iglesia. La iglesia, por supuesto, sigue su curso como todo ser humano de vida y muerte. Y la verdad es que las nuevas generaciones continúan el legado de la iglesia, sea la iglesia local de Cape Coral o la iglesia en Chile, la iglesia en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, para Dios es importante la enseñanza a los adolescentes, niños y jóvenes. Y por eso es que estos jóvenes quizás no entendían varias cosas. Primero, que el propósito principal de todo ser humano, aún desde niño, es adorar al Señor. El propósito central de cada uno de nosotros, sus hijos, es relacionarnos con Dios, tener una vida de comunión con Dios, vivir en la presencia de Dios. Y dentro de esta relación, yo diría que la cúspide de esta relación es entender que Él es Dios, que yo soy criatura creada
por ende yo me vuelco en adorarlo, en alabarlo, en darle gracias. Y entonces en ese contexto, estos niños, llamémosle así, que van a heredar, quizás no sabían todavía todo lo relativo a los sacrificios, que es el componente central en este pueblo para la adoración. No sabían quizás lo que era holocausto, ofrenda de paz, ofrenda de pecado, ofrenda por la culpa, ya todos los sacrificios cruentos que son los sebaj, como tampoco sabía los sacrificios no cruentos, que son los de cereales, los del fruto de la tierra, los agrícolas, por así decir, no lo de animales, sino lo de los del fruto agrícola, que son los minjá, ¿ok? Eso seguramente no lo sabían. Por lo tanto, Dios, ahora que va a reiniciar la marcha, pero con un propósito distinto, solo en la generación que va a heredar, Él establece, de mi punto de vista, ya muy claramente a este pueblo que va a crecer y que va a ser el pueblo que se va a establecer en Canaán, que tiene que entender que su principal razón de vida es la comunión, la relación con Dios por vía de la adoración. Como dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, Dios tiene que presentarse, Dios tiene que mostrar cómo piensa, cómo siente, cuál es su plan, tiene que señalarle a este pueblo, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer cuando Dios los ingrese y los establezca en Canaán? Por eso comienza el versículo 15, versículo 1 del capítulo 15, diciendo Dios a Moisés que les diga a los hijos de Israel, ¿ya? Y dentro de estos hijos de Israel, el auditorio que Dios tiene en su corazón es el nuevo auditorio, porque el otro ya está desechado y el otro ya está por fenecer. Es este nuevo, ¿se entiende? El nuevo auditorio, ¿se dan cuenta? Y Dios le dice a Moisés, habla a esos hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, sí, porque el otro auditorio no va a entrar, así que este nuevo sí. Así que cuando ustedes hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Este versículo es fantástico porque primeramente muestra que Dios da por hecho que algún día lo que ha dicho se cumplirá. Yo prometí que les voy a dar por herencia la tierra, pues eso es seguro. Así que la primera frase que yo veo en este versículo es alimentar, sustentar, engrandecer la fe de estos pequeños, por así decir, ¿ya? Que sepan que Dios ha dicho una palabra y la palabra la va a cumplir. Que Dios ha dado una promesa y la promesa la va a cumplir. Y los que van a disfrutar de esa promesa cumplida son ustedes, una nueva generación. ¿Se entiende? Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, esa tierra de vuestra habitación es un contraste con la tierra de vuestra peregrinación. Ustedes en este momento están en una tierra de peregrinación, pero yo les prometí que un día los iba a introducir a la tierra donde van a ser asentados, en la tierra de su habitación, que yo, dice Dios, os doy. Cuando estén allá, ustedes tienen que entender que una de sus funciones principales es estar en comunión conmigo, reconocerme, conocerme, adorarme. Y todo esto yo ya lo enseñé en Levítico, ¿ya? A los padres, específicamente por medio, primeramente, de estar con las cuentas claras con Dios. Es decir, con pecado ustedes no pueden relacionarse conmigo. Por eso que yo les he mostrado
que es necesario la limpieza, la expiación de vuestros pecados. Pero también cuando ustedes estén en esa tierra y vean que yo he cumplido mi palabra, ustedes brotarán en su corazón con una gratitud hacia mi persona y por ende seguramente van a querer ofrendar, van a querer adorar. Y la adoración se hace por medio de los holocaustos, por ejemplo, por medio de las ofrendas voluntarias. Cuando ustedes estén asentados, también a mí me gustaría que ustedes lo que me digan lo cumplan. Por lo tanto, también ustedes van a poder adorarme en el cumplimiento de sus votos. Y eso es lo que dice ahí. Cuando hagáis ofrenda encendida a Jehová, son sacrificios cruentos, sebaj, que pueden ser holocaustos, donde todo el animal era totalmente quemado, o sacrificio, otro sacrificio, como el sacrificio de paz, por ejemplo, donde no todo el animal era quemado y una parte, entonces Dios la regresaba al ofrendante para que a su vez pudiera compartir con el sacerdote, pero también pudiera invitar a los pobres específicamente a tener una cena de comunión con el Señor y con aquellos que eran necesitados, la ofrenda de paz, por ejemplo. Podía ser por un especial voto, lo que les decía, si ustedes cumplen, si ustedes dan una promesa, ustedes tienen que cumplirla. Entonces Dios le está enseñando que es fundamental para aquellos que van a seguir siendo el pueblo de Dios, heredando la tierra prometida, que sea un pueblo que tiene compromiso con Dios, que cumple sus votos. Significa que lo que dice y promete, al igual que Dios, también el ser humano esté dispuesto a cumplirlo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la vida nueva allá en la tierra de vuestra habitación es una vida de compromiso con el Señor, de adoración al Señor, de alabanza al Señor, de gratitud, de acción de gracias al Señor. Por eso que muchos de los sacrificios va a ser originado de vuestra voluntad. No es un sacrificio obligado como otros, sino que es un sacrificio que debe nacer desde su corazón porque yo he cumplido, porque Dios ha cumplido. Y también cuando estén asentados, ustedes tendrán el recordatorio ya de todo lo que Dios ha hecho con el pueblo por medio también de las fiestas solemnes, porque las fiestas solemnes dejaban una impronta histórica en la nación de Israel para ellos, pero también hay una impronta profética que nosotros como iglesia hemos podido ver, porque en cada una de las fiestas solemnes de Israel, todas ellas hablaban acerca del Redentor, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Así que todo eso se lo está enseñando Dios a estos jóvenes, ¿ya? Para ofrecer en vuestras fiestas solemnes. Y dice olor grato a Jehová. Cuando habla de olor grato, significa que todos estos sacrificios de adoración no tienen nada que ver con el pecado. Por no tener nada que ver con el pecado, estas ofrendas tienen que ser acompañadas con incienso. Por eso es que todos estos sacrificios suben, como el holocausto, que también tiene que llevar incienso, la ofrenda de paz también, ¿ya? Suben en olor grato al Señor, son para el Señor. Hermano, y estos sacrificios pueden ser de vacas o de ovejas, dice, ¿ya? Y lo importante es que todo esto Dios ya lo había hablado en Levítico capítulo 1 al capítulo 3. El 1, 2 y 3 está resumido en el versículo 3 del capítulo 15 de Números, ¿ok?
Pero en el capítulo 2, en Levítico, Dios había enseñado un sacrificio que no era sebaj, sino que era minjá. Por lo tanto, había enseñado un sacrificio de cereales. Ahora acá en Número, la diferencia que hay es que el Señor va por primera vez a informar, y esto es súper importante que lo sepamos, por primera vez va a informar a este pueblo que va a heredar la tierra de su habitación, que frente a cada uno de estos sacrificios de gratitud, de adoración, donde no está en juego el pecado y que por ende suben olor grato porque se puede poner incienso, cada uno de estos sacrificios va a tener que siempre ser acompañado por un minjá y por una libación, por un sacrificio, por así decirse, entre comillas, por una ofrenda más bien de cereales, por una ofrenda de el fruto de la tierra de Canaán, donde ustedes van a heredar, y también de una libación. Entonces dice, versículo 4, entonces el que presente su ofrenda a Jehová, esta ofrenda de adoración, de gratitud, traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. La harina, ¿de dónde salió la harina? Del trigo. ¿Y cómo cómo van a obtener ese trigo? Porque ustedes lo van a sembrar y los van a cosechar, porque ustedes van a administrar la tierra que yo les he dado. Ustedes la van a administrar. Entonces, del fruto de la tierra, ustedes van siempre junto a este sacrificio cruento, van a incorporar un sacrificio no cruento, que es de flor de harina, que va a ser amasado con una 4ª parte de aceite, ¿ya? Así que van a preparar unas tortitas, y la primera siempre para el Señor, y también van a tener el fruto de la vid, que es el vino para la libación, y la vas a ofrecer la 4ª parte, igual que el aceite, la misma cantidad en el vino, además de el holocausto o del sacrificio, que puede ser el sacrificio de paz, por cada cordero, ¿ya? Es decir, ganado ovejuno, el ganado más pequeño y el ganado entonces de menor costo. Por lo tanto, también Dios les enseñó que cuando el animal fuera de menor costo, también iba a ser acompañado por una oblación. La ofrenda minjá es la oblación, la de los cereales, y la libación va a ser acompañado por una cantidad pequeña de la ofrenda de la oblación o de la libación, ¿ok? Pero si tu corazón dio para que ofrendaras ya en adoración un carnero, entonces la ofrenda de oblación va a ser más, o sea, el fruto de la tierra va a tener que venir con más abundancia, porque el animal es más caro, el animal es más grande, ¿ok? Y si fuera un novillo, o sea, más encima, un novillo es ya de vacuno, más caro, el más caro de todos estos sacrificios, en holocausto, cuando tú lo traigas en holocausto o en sacrificio por adoración, sea por el especial voto o porque puede ser un sacrificio de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10, más cantidad de harina, más cantidad de aceite, ya mayor cantidad de vino en la libación, ya en ofrenda encendida, y como no tienen que ver ninguna de estas ofrendas con el pecado, le vas a añadir incienso para que suba este sacrificio en olor grato a Jehová. Amén. Me he detenido un poquito en esto pensando que hay algunos hermanos aquí que no hicieron el libro de Levítico. Los que hicieron el libro de Levítico, yo creo que van a Levítico capítulo 1 al 3
y se dan cuenta claramente que son ofrendas que no tienen que ver con el pecado, que son ofrendas que surgen del corazón, son voluntarias en general o son por voto para decir, Señor, aquí te traigo porque te he cumplido lo que te prometí. ¿Te dan cuenta? Son de adoración, son el holocausto, ¿ya? Capítulo 1, capítulo 3, la ofrenda de paz, ahí está el capítulo 3, y en el capítulo 2 está la oblación. La oblación. Recién en Números capítulo 6 se incorpora la libación en el voto de los nazareos, pero la libación también era obligatorio que acompañara todas estas ofrendas de adoración, ¿ok? Hermano, esto es súper interesante porque, como les vuelvo a decir, lo primero que tiene que saber el pueblo nuevo que va a heredar es que lo más importante en tu vida es la comunión conmigo. Y yo no soy cualquier persona, yo soy Dios, tu Dios. Acuérdate que tenemos un pacto soberano vasallo. Tú como vasallo tienes que ofrendar al soberano. Tú tienes que dar gracias, tú tienes que adorar al Señor. Y tú sabes que yo he estipulado ciertas formas de adoración, porque tienes que adorarme a la forma que yo he dispuesto, no como tú quieres o como a ti se te ocurra, porque te puede pasar lo mismo que Nadab y Abiú, ¿entiendes? Ofrecer un sacrificio extraño. Ellos ofrecieron fuego extraño, incienso extraño, ¡pum! Fueron liquidado. Lo mismo puede pasar. Entonces, todo se tiene que hacer conforme a la palabra del Señor, ya a la palabra del Señor. Ahora, sabemos que todos estos animalitos, que ahora sabemos que en ofrenda de adoración tiene que ser siempre incorporada una ofrenda de oblación, ¿ya? Todos ellos hablaban del Señor Jesús. Entonces ahora uno puede ir al libro de Hebreos y puede entender ya lo que decía el autor de Hebreos. Vamos a Hebreos y en Hebreos el capítulo 9, por ejemplo, para ir haciendo una aplicación inmediata a la iglesia o a nuestro tiempo. En Hebreos 9, versículo 11. Ha hablado del primer pacto, del pacto mosaico, pero acuérdense que ya aquí en la época que escribe el autor de Hebreos, ya está en vigencia el nuevo pacto en mi sangre, porque el Señor lo instituyó en la última cena, antes de ir al Getsemaní, al arresto, y antes de ir a la cruz, y antes de la resurrección y de la ascensión, Dios instituyó un nuevo pacto, ¿ya? Y dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, en el antiguo pacto, nuestra relación con Dios era a través de estos sacrificios, sebaj y minjá y libaciones. Pero estando presente Cristo, que ya consumó su obra, porque ya Cristo entregó su vida en la cruz, pero no pudo ser retenido y resucitó al tercer día, y hoy es sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Ellos hacían todos estos sacrificios, ¿dónde? En el tabernáculo. ¿En qué lugar? En el altar de los sacrificios. Pero ya no, eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque Cristo ya es el sumo sacerdote por el más amplio y más perfecto tabernáculo que no está hecho de manos como el de Israel. O sea, no es de esta creación, es celestial, no es terrenal. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de Cristo. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, donde entraba una vez al año solo el sumo sacerdote con sangre ajena. Pero aquí Cristo entró al tabernáculo celestial y al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre,
habiendo obtenido eterna redención por su sacrificio, hay eterna redención, porque si la sangre de esos animalitos, sean toros, machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, y eso está en el capítulo 19 de Números, la becerra alazana, ya que era un agua de purificación especial que se rociaba a los inmundos para la purificación. Si eso santificaba para la purificación de la carne, en aquel entonces, ¿cuánto más purifica, redime, perdona la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin pecado, sin mancha a Dios? ¿Cómo ese sacrificio no limpiará si la vaca la sana, el novillo, el cordero, el becerro, el carnero limpiaba? Si ellos limpiaban, ¿cuánto más? Esa es la parte que a mí me encanta, ¿ya? Cuánto más la sangre de Cristo, ya el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, les limpiará vuestras conciencias de obras muertas, o sea, les perdonará, les transformará su corazón, ya, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, este pueblo iba a entrar a Canaán para servir, y el servicio es lo que estábamos leyendo en Números, adorar al Señor. Pero ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Y acuérdese que cada animalito, mientras más valioso, más caro era, más también se agregaba de ofrenda de agrícola, de la tierra, oblación, ¿entiende? Ahora, la pregunta que hay que hacerse, que la hace el libro, hermano, si eso perdonaba transitoriamente, Cristo es mucho más valioso que todos esos animales. Y si ese israelita tenía que ir y realmente entregarlo todo al Señor en adoración, ¿cuánto más tú y yo? Porque el mayor sacrificio, el de más valor, es el del Señor Jesucristo. Acuérdate que no fuimos redimidos ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa, la más valiosa. Él es lo más valioso, y eso que es lo más valioso, que es nuestro Señor, dice que el Padre no lo escatimó por amor a ti y a mí. ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Pero ¿qué vas a responder tú al Señor? Porque si vas a responder, incluso como el israelita, ya estás falto, porque Cristo es mucho más que esos animales, porque el valor de Cristo es más que el del cordero, que el del novillo. Y si cada vez en la adoración, mientras más valioso es el costo de ese animal, yo tengo que poner más de mis bienes, de la oblación, yo tengo que poner más hoy día, porque Cristo es lo más valioso y lo dio todo por ti y por mí. Esa es una aplicación hoy a la iglesia. Porque como hemos visto en Levítico, y digo, con esto termino este pensamiento, pero no quiero confundirlo a los que no vienen con Levítico. Lo interesante, hermano, es que en Levítico 1 el primer sacrificio que se enseña es el holocausto. El holocausto, el animal era totalmente quemado, todo. El holocausto representa que tú, que eres salvo por el gran sacrificio y el valioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú tienes que entregar todo tu ser al Señor. Del holocausto no quedaba nada. Era una entrega total. Pues a Cristo el creyente tiene que dar una entrega total. Y la oblación, el fruto de la tierra, ya que tú pudiste generar, fruto de tu trabajo, habla de los bienes que tú tienes. La oblación habla de los bienes.
y por lo tanto, todos tus bienes tú tienes que ponerlo al servicio del Señor en conciencia de que nada es mío, todo es de Él y que solo por su gracia me lo otorga para yo administrarlo bien para su gloria y su honra. Ese es el mensaje de la oblación. Holocausto es lo que Pablo dijo en Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, que tú te presentes como un sacrificio, que no te dejes nada para ti, todo es para Él. Por eso es que Pablo dijo, y estaba consciente, que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Lo primero, eso es holocausto. Y oblación es que tú no puedes mezquindar a Dios. Tú no puedes mezquindar a Dios. Eso es oblación, porque significa que estás consciente que todo lo que tú tienes de tus bienes es por la gracia de Dios y es propiedad de Él. ¿De quién iba a ser? ¿De quién era la tierra de Canaán? ¿Quién es el creador de todo? ¿Quién dio esa tierra? ¿Quién es el dueño de la tierra de Canaán? ¿Israel? El Señor, que por gracia que hizo con Israel, le prometió y se la dio. Pero Israel tiene que entender eso. Esta tierra no es mía. Estos bienes no son míos. Este arbolito, este parrón, ¿ah? Este mango, esta guayaba, este durazno, no es mío. Es del Señor. Y yo lo reconozco. Y la forma como lo reconozco es que yo aparto siempre lo primero, las primicias, y se las entrego a Él. ¿Se entiende? Eso es Levítico, eso es Números, eso es la Torá, el Pentateuco. Hermano, ¿y usted cree que esos principios eran para ellos y para nosotros no nos tocan? ¿Cuánto más? ¿Se acuerdan? Si estos sacrificios hacían algo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nos toca a nosotros entonces el dar a Dios lo que es de Dios? Primero, darme a mí mismo y segundo, dar de lo que el Señor me ha provisto. Así que no puede haber nunca más en tu vida, en mi vida, ningún indicio de mezquindad al que lo dio todo. ¿Se entendió? Espero que sea aplicado por el Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. En el librito está un cuadro ahí para si usted quiere saber, por ejemplo, en la página 136 de la ofrenda de cereal y de la ofrenda de vino, la harina, el aceite, y se va a dar cuenta, el cordero es el animal más pequeño, es un poquito más barato que los otros, entonces también en lo que es ofrenda agrícola es menor, lo mismo que en vino. El mediano un poquito más y obviamente el novillo, que es el más grande animal, el más caro, entonces tenía que también ir acompañado de mayor cantidad en la oblación. Hermano, es verdad que uno tiene que ofrendar como propuso en su corazón, pero también está la regla que al que el Señor le da más, tiene que, al que el Señor le dio la posibilidad de un novillo, bueno, tiene que entonces traer una oblación mayor. ¿Se entiende? Es un principio bíblico, hermano. No, Dios no puede ser burlado y Dios mira el corazón. Amén. Lo dejamos hasta ahí. Bien, después a lo mejor lo seguimos retomando. Si alguien tiene algo que compartir, alguna pregunta, por favor, levanta su manito y yo me detengo, ¿ok? Si no, yo voy a seguir adelante. Bien, entonces hemos llegado al versículo 10, básicamente, ¿ya? Versículo 11. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas
o cabrito. El cabrito también entra más o menos a competir con el cordero, tenían el mismo valor, o sea, un animal pequeño, de poco costo en comparación al novillo, el cabrito, ahí, ¿ya? Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Y además aquí viene otro principio maravilloso. Primero está el principio de la adoración, el principio de la generosidad, el principio del reconocimiento que mi vida es de Él, me entrego a Él, que mis bienes son de Él, traigo la más grande oblación a Él y la libación. Conforme al número así haréis. Y dice el versículo 13, el otro principio, es que todo natural judío hará estas cosas así, tal como Dios lo ha dicho, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Dios se goza de la ofrenda encendida de olor grato, porque es una ofrenda de corazón, es una ofrenda voluntaria, es una ofrenda de adoración, es una ofrenda de acción de gracias, porque la motivación que llevó a esta ofrenda fue que Dios tocó la fibra de tu corazón y tú lo trajiste al Señor. Y el Señor se goza. ¿No se gozó de la ofrenda de la viuda? Se gozó porque era mucho lo que dio, la cantidad. La cantidad impresionó al Señor, era la más pequeña de todas. Lo que impresionó al Señor fue el corazón de esa viuda, que lo dio todo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, el mismo principio rige hoy. ¿Ya? Entonces, todo judío que trae esta ofrenda, ya en olor grato a Jehová, y cuando habitare con vosotros, porque es seguro que ustedes van a habitar la tierra, y no solamente ustedes, sino que también, así como ya en este tránsito, en este peregrinaje, hay muchos que no son judíos, pero que forman parte del pueblo porque quieren seguir al Señor, ustedes no les cierran las puertas. Es interesante porque el pueblo de Israel, la verdad es que siempre muy soberbio, marcó una clara diferencia entre ellos como pueblo elegido y miraban por debajo del hombro al gentil, al extranjero. Pero ya aquí Dios está estableciendo un principio, que algún día el judío y el gentil iban a ser uno en Cristo. Pero ahora, mientras peregrinan y cuando con mayor razón entren a la tierra de su habitación, entren a Canaán, no pueden hacer diferencia con el extranjero. El extranjero va a seguir las mismas leyes, las mismas reglas que tú, ¿ya? Susana. Sí, a mí me llama la atención que en estos pasajes de número, que es lo que hemos estado leyendo, siempre el Señor menciona al extranjero y me hace pensar en las misiones, que el Señor siempre eh, tuvo, como tú decías, en su mente que no es solo para el pueblo de Israel, aunque tiene un pacto especial con ellos, sí, Así es. y nosotros estamos en otro pacto, pero el Señor siempre tuvo en su mente el amor hacia sus criaturas para transformarlas en hijos. Sí, sí, Amén, amén. Gracias, sí, Susana. Por eso es que acá el Señor, después de todo este ordenamiento de la adoración al modo de Dios, y ustedes, jovencitos, tienen que saberla porque ustedes lo van a practicar cuando yo les dé la tierra. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, también ustedes tienen que entender que esto no es solo para ustedes, sino que cuando habitare con vosotros extranjero cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, o sea, un no judío también quiere ofrecer un novillo o un cordero, lo que sea, y trae su oblación y trae su torta de harina con amasada con aceite y hace libación, como vosotros hiciereis, así hará él, tal como ustedes hacen, él hará. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, o sea, los israelitas, el pueblo pactado, con el extranjero que está inmerso ya en este pueblo de pacto, que con vosotros mora.
será estatuto perpetuo por vuestras generaciones como vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Perdóneme, pero estos versículos me llevan a observar lo que el Señor Jesús dijo. Juan capítulo 10. Él dijo que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla Jesús de ovejas, él está entonces poniéndose en la figura de que yo soy el buen pastor. Y en Juan capítulo 10, ya, y no lo voy a analizar, mañana toca ese salmo por si acá en la oración, Salmo 23, no se lo pierda. En el capítulo 10 dice en el versículo 14, no, 16, bueno, para ir más corto. Dice Jesús, también está hablando con judíos, ¿ya? Y dice que él es el buen pastor y que conozco a mis ovejas y las mías me conocen, el versículo 14. El 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son israelitas. Aquellas ovejas que también tengo, pero que no son de este redil, también debo traer. Y esas ovejas, igual que Israel, oirán mi voz y habrá un rebaño. No dos, no judíos ni gentiles, ni varón ni hembra, ni esclavo ni libre, sino todos serán uno en Cristo. Dice acá, ya, oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Y un pastor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el Señor Jesús conocía la Escritura? A lo mejor estaba pensando en estos versículos que leemos de Números, cuando dijo eso también. Está hablando a los israelitas y de repente hace un alto y dice, pero yo también tengo ovejas de otro redil. Y se refiere a los extranjeros, a los gentiles. Siempre Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Está claro, hermanos? Entonces, una misma ley y un mismo decreto, el versículo 16, tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. ¿Ya? También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado, nuevamente, da por sentado y por seguro que un día entrarán a Canaán. Cuando hayáis entrado, hermanos, ¿cómo fortalece la fe eso? Que Dios cumple su palabra. Hermano, hay que creerle a Dios, hay que creer. Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra. Ahora los pone allá en Canaán habitando. Y como les dije yo, ahora ellos ya están sembrando y ya están cosechando de la tierra que Dios les heredó, la tierra que Dios les dio. Cuando comencéis ustedes a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová, ya, de su trabajo, de tu trabajo. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Y hermano, este es el principio que aquí hay que dejarlo claro. Hermano, uno no puede hoy día, siendo creyente y participando en una iglesia, darle a Dios de la sobra. Porque el principio que acá se enseña es que tú tienes que darle lo primero al Señor. Eso fue lo que Dios le pidió a su pueblo en la tierra de vuestra habitación. Cuando empiecen a producir fruto y empiecen a comer el pan y también a disfrutar de postre alguna frutita y tengan uva para hacer vino, etcétera, etcétera, ustedes tienen primero que nada que darme a mí y después ustedes. Hermano, ese es el orden. No altere ese orden en su vida porque cae en pecado. De lo primero que amaséis. Entonces aquí la figura es que es una ama de casa ahí judía que ya el marido le trajo ahí
algún poquito de harina y está preparando una torta y está amasando esa torta con aceite ya y ya la va a cocer. Pero lo primero que tiene que hacer de esa torta es separar y dársela en ofrenda al Señor. Primero el Señor, después el, el ofrendante. Así que ese versículo 20, y la verdad es que si uno va por la Biblia se va a dar cuenta que este es el principio que a Dios estipuló. Y esto Dios lo estipula en su palabra porque prueba nuestra gratitud, prueba nuestra fe, prueba nuestro amor, prueba nuestro compromiso, prueba nuestra conciencia de quién es Él, quién soy yo, prueba nuestra existencia de relación con Él. ¿Soy de Él o no soy de Él? ¿Se entiende? Hermanos, continuamos. Versículo 20. Ya vimos, cuando comencéis a cosechar, a comer, a disfrutar de esos bienes, ustedes lo primero que van a hacer es ofrecer ofrenda a Jehová. Y no de lo último, ni siquiera de lo de mitad de mes, sino de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias, y este es el término, primicias, a Dios había que traer las primicias, los primeros frutos, la primera torta, lo primero que él cosechaba, fruto de su trabajo, lo primero de sus bienes era traído al Señor, ¿ya? De vuestra masa daréis a Jehová, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová, ofrenda por vuestras generaciones. Y esto no es un principio para Israel, sino es para todas las generaciones. Así que es un principio eterno. Así que eso se aplica hoy día a la iglesia. Cuando yo entiendo este concepto, hermano, yo no sé cómo es su situación económica. Yo sé que hoy día ninguno de nosotros ya es del campo. ¿Ah? ¿Qué va a decir Ramsés? ¿No escucha? ¿Se escucha? Me estaba haciendo señas, no sé si estamos bien. Si no, desmutéate y dime qué pasa. No, por un momento ahí se te fue la voz. Ah, se fue la voz. Sí, pero ya está de vuelta. Ya volvió. Bueno, mira, hermano, yo cuando analizo este principio a mí me da temor y temblor. Y yo creo que como todo creyente muchas veces no lo entendí. Quizás una época en mi vida cristiana en que me hice el leso, puede ser, se pueden dar, uno frente a estos principios puede actuar de diferentes formas, pero cuando ya realmente uno se convence que esto es un principio ineludible y sé que yo no soy hombre de campo, porque soy metropolitano igual que todos ustedes, por lo tanto, lo más probable es que nosotros no traemos primicia que es el primer fruto de la uva o de un árbol de durazno o del trigo. No, nosotros trabajamos y ganamos en dinero. O sea, nuestro fruto es billete. No es durazno, pero es billete. Entonces, yo no sé si a usted le pagan semanal, quincenal o mensual. Ya en Chile normalmente todo funciona mensual. Entonces, cuando yo entendí este principio, observé que lo primero que tenía que hacer cuando recibía mi sueldo o mi retiro, hoy día que soy jubilado, es separar primero para él. Yo no puedo pasar y probar unos 15 días a ver cómo va el mes para recién darle a Dios, porque eso no es fe. Yo primero recibo y separo y le entrego a Dios lo que es de Dios. Eso es primicia. En la fe y en la confianza que el Señor me va a bendecir y me va a sobreabundar. Y Dios lo hace. Probadme ahora en esto,
sino os abriré las ventanas de los cielos. Así que yo le digo, hermano, frente a este principio, empiece a practicarlo utilizando lo primero que usted recibe para iniciar el mes de ahora, abril, y lléveselo al Señor. Desde ahí que yo entrego mi diezmo, ¿ya? El primer domingo en el culto de la iglesia. Es una norma para mí. No sé qué va a pasar el resto del mes, pero primero para el Señor. Amén. Es lo que enseña la palabra, no es que lo digo yo estoy diciendo como a mí me tocó el corazón y a lo mejor me enderezó en lo que debe ser el orden divino y Dios me ha bendecido. Y Dios me ha bendecido. Nunca ha fallado, nunca. Así que hermanos, démosle la primicia al Señor. Separemos lo primero que recibimos para nuestro sustento del mes o de la quincena, como sea su sistema, y entregue lo primero al Señor, como esa dueña de casa que cuando estaba amasando ahí, lo primero que daba de esa tortita naciente era para el Señor, ofrenda para el Señor. Bien, ese es un principio importante a considerar y está en toda la Biblia. Luego el versículo 22, después de aclarar todas las ofrendas de gratitud, de adoración, luego de también hablar acerca de la oblación, que es obligatorio incorporarlo con todas estas ofrendas ya sacrificiales, cruentas, ya también habla entonces de este principio fundamental que es que cuando empieces de tu trabajo a producir y recibas, lo primero es para el Señor, lo primero. Versículo 22 empieza a hablar de otro tema que también está en Levítico y son los otros sacrificios. Son los sacrificios que consideran los pecados. Es el sacrificio de purificación y es el sacrificio por la culpa. ¿Dónde lo encuentra el Levítico entonces? Del versículo 22 en adelante, usted va a Levítico y ya no está en el capítulo 1, no está en el capítulo 2 de las oblaciones, no está en el capítulo 3 de la ofrenda de paz, pero sí está en el capítulo 4, porque el capítulo 4 de Levítico habla del sacrificio por el pecado o el sacrificio de purificación o de expiación. Ya, ese es otro sacrificio. El pecado ahí sí está en juego. Entonces, inmediatamente para que sepa, usted no podía poner incienso a ese sacrificio porque está en juego el pecado. No puede poner incienso. Así que no va a subir en olor grato. No va a subir en olor grato. No son sacrificios de gratitud, de adoración. Son sacrificios de perdón. Y de la culpa son sacrificios de restitución o de reparación, porque usted le falló al hermano, entonces usted tiene que reconocer que falló también a Dios y al hermano y devuelve al hermano lo que le falló al hermano y más encima tiene que añadirle un 20% más. Eso era sacrificio por la culpa. ¿Ok? Hasta el capítulo 6, versículo 7. Hasta ahí están las ofrendas entonces que vamos a ver ahora. Versículo 22, voy a números. Y cuando erréis, o sea, pequéis. Pero dice erréis o erraréis porque son pecados involuntarios, pecados no que se hicieron a conciencia, con soberbia, vamos a ver, a mano alzada, con premeditación. Son pecados tanto de omisión como de comisión, pero sin, como diría el Chapulín, sin querer queriendo. ¿Ya? Involuntarios. Y existían, pero eran pecados, porque Dios es santo. Cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, o sea, no respondieras a toda la palabra de Dios, alguna se te escapó. Todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro
con ignorancia, o sea, por error, por equivocación, en ignorancia, no premeditado, de toda la congregación tiene que ofrecer por toda la congregación el más alto sacrificio, el novillo, por holocausto, en olor grato. O sea, primero tiene que ofrecer a Dios un arrepentimiento y decirle al Señor: Señor, estoy en tus manos, límpiame, perdóname, acepta mi gratitud y mi adoración, ¿ya? Y ofrecía un holocausto en olor grato a Jehová, o sea, llevaba incienso, con su ofrenda. Ahí en vez de ofrenda puede poner oblación o minjá, o sea, de cereales, y su libación, porque acuérdense que ahora ya sabemos que todas estas ofrendas voluntarias como el holocausto tienen que llevar ya oblación y libación conforme a la ley. Y además de esta expresión de acercamiento y de gratitud al Señor, tienes que primeramente traer un macho cabrío en expiación. Y ese macho cabrío es el que iba a ser entregado como sacrificio de purificación, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado por el sacrificio del macho cabrío, pero también por la manifestación de su corazón de entregarse completamente al Señor en el holocausto, pretendiendo de que ese sacrificio suba en olor grato al Señor, ¿ya? Entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado al pueblo, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas. Y ahora entonces, como he sido perdonado, entonces más gratitud al Señor, entonces voy a traer mis ofrendas, ¿ya? Ofrenda encendida a Jehová, quizás ofrenda de paz, o quizás otro holocausto. Y también van a traer sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros, es decir, van a traer los animalitos que van a ser sacrificados para el sacrificio de purificación. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel ese pecado por hierro, y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Así que el extranjero no quedaba ausente de ser perdonado junto a toda la congregación, porque se le consideraba, aunque no era judío, partícipe de toda la congregación. Así que también el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. 27. Si una persona pecare por hierro. Ahora, el 27 es un pecado individual. Del 22 hasta el 26 está hablando de un pecado nacional, un pecado en que realmente cayó todo el pueblo, se equivocó el pueblo. Pero aquí, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Ese sería el sacrificio de purificación. Y el sacerdote hará expiación por esa persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová. La reconciliará. ¿Qué significa? Que Dios la perdona y se reconcilia con el Señor gracias al servicio del sacerdote, y le será perdonado su pecado por hierro. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. O sea, también para el pecado, no importa si es judío o extranjero, va a tener que ofrecer el mismo sacrificio, seguir el mismo ritual. Está claro, ese es el tema de todos los primeros capítulos de Levítico sobre los sacrificios involuntarios. Más la persona que hiciere algo con soberbio. Y cambia el tema y ahora están los pecados a sabiendas, los pecados premeditados. Comienza en el 30. Si la persona hiciere algo, un pecado,
pero esta vez con soberbia, con mano poderosa, diría la Biblia, o con mano alzada, ¿ah? Con alevosía podría ser otra palabra. Sea natural judío como extranjero, lo que hace es ultraja a Jehová, ofende al Señor, está blasfemando a Dios. Esa persona no le queda otra cosa que ser cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco, ¿qué tuvo en poco? La palabra de Dios. Despreciar al Señor, menospreciar al Señor implica justamente tener en poco, darle poco valor a la palabra de Jehová, que no me importa la palabra de Dios y me da lo mismo cumplirla o no cumplirla. El que tiene ese pensamiento está menospreciando el mandamiento del Señor. Esa persona enteramente, y eso significa que quizás no solamente esa persona será cortada en medio del pueblo, sino también su descendencia, porque su iniquidad caerá sobre ella. Susi, tú tienes la mano ahí levantada. Yo llegué hasta el 31. Quería terminar ahí. Sí, lo que pasa es que cuando yo leí este pasaje, y justamente en el versículo 22, que dice que cuando errareis y no hiciereis todo esto, yo hasta antes de llegar al versículo 22, perdón, 27, pensaba que aunque fuera una persona pensaba que se refería a una persona o a unas personas que podían pecar, ¿cierto? Y lo asocié o pensaba, lo extraje o sea, lo traje al presente, pensando que hoy día, cuando una persona está en pecado, eh, le atañe también a la iglesia, o sea, afecta no solamente su vida y su entorno, sino que también a la iglesia, al cuerpo. Pero después en el 27, aquí el Señor se refiere a una persona. Entonces hay una diferencia entre... Y lo que no me quedó claro es que en el 22, cuando errar en cuanto la gran mayoría cometieran como cuando se reunieron todos y quisieron construir este becerro de oro, eh, como Bueno, un pecado colectivo, no sé, no sé cómo sí, tomarlo hay dos cosas. Mira, el pecado de una persona afecta a toda la congregación siempre, siempre. pero afecta a toda la congregación en el sentido de que toda la congregación está en conocimiento. El versículo 23, no, el versículo, perdón, ¿dónde está? El versículo 27 de Sí. una persona pecare por yerro, más bien se refiere al pecado individual de alguien que realmente lo tiene en secreto y la congregación no lo sabe. Ah, ok. ¿Entiendes? Así que en principio del 20, cuando se refiere al pecado de toda la congregación, está la posibilidad de que sea el pecado individual de uno, pero que la congregación lo sabe. Está la posibilidad de que sea el pecado de una familia. Está la posibilidad de que sea el pecado de un contingente ya un poco más grande, un vecindario, un 2, 3, 4, 5 carpas en el campamento. Y ya hay una contaminación, pero con que uno peque está contaminado toda la congregación. Sin embargo, la diferencia que hace en el 27 es cuando una persona pensando en el pecado, ese pecado íntimo, secreto del que tiene la persona exclusivamente, claro, al final siempre se va a descubrir porque todo lo que se hace en secreto, Dios lo saca a la luz. Pero hay un momento en que se mantiene en secreto. Y entonces, bueno, que esa persona, entonces, no siga en su secreto, sino que venga con una cabra, como dice ahí, a ofrecer, a reconocer y a pedir expiación. Qué lindo es, señora. ¿Entiendes? Entonces está todo ese elemento. Y lo último es el pecado que se hace con alevosía. Para esa persona no había, ¿ya?
realmente ya un sacrificio específico. Debía ser cortada de la congregación, sobre todo si es que continúa en esa soberbia, continúa en ese pecado como malo hábito y lo prolonga en el tiempo, que es lo que a veces sucede en la iglesia, y la iglesia tiene que realmente levantar ahí la voz y ejercer disciplina, y que es dificilísimo, ¿m? Pero que se debe hacer. Y eso se ve también en Corinto, y Pablo también dio las directrices y enseñanzas al respecto. ¿Ya? Yo creo en verdad, ya que aquí es la persona que se obstina en mantenerse en su pecado, o que el pecado es gravísimo como que ultraja a Jehová, una blasfemia, el pecado de blasfemia. Generalmente eran pecados que la persona quedaba condenada a pena de muerte por lapidación fuera del campamento. ¿Ya? Esa era la característica, ¿ya? Esa era la característica. Y por eso, en relación a estos versículos 30 y 31 y fíjense, léanlo bien y ya saben, es una persona que ya no le interesa la palabra de Dios, que menosprecia los mandamientos de Dios, no los considera. Bueno, esa persona que se mantiene en una obstinación realmente debe ser cortada, ¿ya? Y puede ser lapidada. Ahora, había otros pecados que la persona cometió voluntariamente, pero que también se podía arrepentir y enmendaba su situación. Y Dios entonces ya no la cortaba del pueblo, ¿ya? Porque tenía la última oportunidad, que era una vez al año sumarse a su perdón en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Había muchos que no fueron lapidados porque enmendaron su situación, pero su pecado no fue por hierro, fue a conciencia, y fueron descubiertos en el acto a conciencia, por ejemplo, ¿entienden? En robo, adulterio, etcétera. Sin embargo, entonces, ya esa persona podía acceder a un perdón, pero una vez al año, el 10 de Tisri, en el día de expiación, o el Yom Kippur. Todavía estaba. Lo mismo, Dios nunca, a ver, Dios siempre en su gracia ofrece oportunidades. Ya vamos a ver en este libro, por ejemplo, a quien asesinaba a alguien. Si lo asesinaba, aunque fuera por hierro y involuntariamente, esa persona, eh, por haber matado a alguien, había uno que podía matarlo de la familia, que podía cobrar venganza, pero para que no cayera en desgracia esa vida, entonces Dios estipuló ciudades de refugio. 3 al oriente del Jordán y 3 al occidente del Jordán. Habían 6 ciudades de refugio. Y ahí la persona tenía que vivir, ya no podía seguir viviendo en su vida normal, pero por lo menos salvaba su vida, porque si salía de esa ciudad podía ser muerto por el victimario. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver más adelante, es muy interesante, eh, lo de las ciudades de refugio. Pero si alguien mataba a algo con un objeto metálico, lo dice por ahí, o una piedra, lo más probable es que si tiene un elemento externo en la mano, seguramente no fue un accidente involuntario, sino que lo quiso matar a propósito. Esa persona tenía que pagar con su vida. No tenía derecho a las ciudades de refugio. ¿Entienden? Bueno, ya lo vamos a ir analizando porque son las formas que Dios ordena en teocracia a su pueblo. Versículo 32 al 36 no es otra cosa que la representación práctica, gráfica, de lo que veníamos diciendo del pecado con soberbia. Porque estando los hijos de Israel en el desierto, ya en este peregrinar, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Si esto lo está haciendo en el peregrinaje, con mayor razón lo va a hacer cuando esté en la tierra habitada, y va a contaminar la tierra de Canaán. Así que es
es seguramente ya una muestra de un hombre perverso, de un hombre blasfemo, de un hombre profano, ¿ah? Por decirlo menos. Entonces se descubre a un hombre en el peregrinaje que recoge leña en día de reposo. Dios había dicho que había que respetar el día de reposo. Ya es uno de los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos, ya, y además es la señal del pacto mosaico. O sea, el que no respeta el día de reposo está manifestando de que no está ni ahí con el pacto, que no es parte del pacto. Entonces no merece estar dentro del pueblo. Por eso tiene que morir. ¿Entiendes? Es la señal del pacto mosaico. Además, había un mandato también de que en día de reposo no se podía, ¿ya?, hacer fuego para calentar. ¿Y cómo se calentaban? Se calentaban justamente haciendo fuego en leña. Por lo tanto, este hombre seguramente fue a recoger leña para calentar lo que también estaba estipulado como prohibido por la ley en día de reposo. O sea que detrás de el recoger leña seguramente estaba la intención, que es doble quebrantamiento de la ley, de preparar un fueguito, y eso estaba prohibido. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Fíjense que Moisés, Aarón y toda la congregación lo ponen en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. La verdad es que yo creo que sí estaba declarado en Éxodo, hay que ver otros versículos, justamente que esa persona tendría que morir, pero quizás no se había dado en la práctica, y a lo mejor puede ser uno de los primeros casos que dejó un poquito así acongojado a Moisés, a Aarón, porque la gravedad del juicio es muy grande, es la muerte. Entonces, ellos prefirieron consultar o asegurarse de qué dice Dios al respecto. Por eso es que lo ponen en la cárcel, ¿ya? Porque no estaba declarado qué se le había de hacer en ese momento, a pesar de que, en mi punto de vista, en la ley ya Dios había dicho que esa persona tenía que ser cortada. Y Jehová dijo a Moisés lo que yo le estoy diciendo: irremisiblemente muera aquel hombre, porque Dios no se contradice. Así que le refuerza a Moisés que no es cárcel lo que merece ese hombre, sino es la muerte. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento, o sea, una muerte humillante. ¿Por qué? Porque no respetó la palabra del Señor, fue con conciencia, ya corrompe la palabra en varios aspectos. Uno, no de no respetar el día de reposo, y dos, seguramente tener la intención de algo que Dios había dicho, de no hacer fuego en día de reposo, y él está recogiendo leña seguramente para hacer eso, ¿ya? Así que tenía que ser lapidado por toda la congregación tenía que participar en este juicio para que vieran la gravedad de su pecado y la justicia y la santidad del Señor. Además, era una muerte que tenía que ser hecha fuera del campamento, ¿ya? Para no contaminar. Es interesante porque estas muertes también fuera del campamento son muertes que llevan un grado de humillación. Y el Señor Jesucristo, porque como decía la ley, es maldito todo aquel que es colgado en un madero, entonces llevó una maldición y sufrió una muerte humillante fuera del campamento, fuera de Jerusalén, en el Calvario, ¿ok? Así que también hay un cumplimiento en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hasta en ese detalle. Entonces, dice, lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon
y murió, como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, la enseñanza es clara al respecto. El Señor ya lo que demanda y por ley estipula y entrega como mandamiento no es ni siquiera para discutirlo, es para solamente obedecerlo. Y el que no lo tiene a bien y no lo obedece, ya está menospreciando, ultrajando al Señor y su palabra, y por ende no está digamos, validando ser un miembro del pacto. Por lo tanto, Dios realmente no se relaciona con nadie a menos que esté en pacto. Y esto es digamos, un menosprecio de esa relación con Dios. ¿Con qué Dios? Con el Dios que los redimió, con el Dios que los salvó, con el Dios que los ha protegido, que les provee, que los cuide y que los va llevando y dirigiendo a la herencia que es la tierra prometida de Canaán. Amén. Termina con algo interesante, la franja en los vestidos, ¿ya? Dice que Jehová habló a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Hay que hacer franja, esos son flecos en los bordes de los vestidos, ya por sus generaciones. Es un principio ya eterno para Israel, el pueblo del pacto mosaico. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Por qué? Porque estas son formas que Dios utiliza para que el pueblo pueda recordarse de la palabra de Dios, que recuerde que tiene que tomarla en serio, que tiene que obedecerla. El cordón de azul habla de la divinidad. Siempre el color azul habló acerca de lo divino, lo celestial, habla de Dios. Ya en el tabernáculo ya sabemos que el lugar santo, lugar santísimo, el velo eran de estos colores, de azul, púrpura. Ya además tenían querubines labrados de oro, o sea, tejidos, perdón, de oro. Y os servirá de franja para que cuando veáis este cordón de azul, se acuerden de Dios y se acuerden de su palabra, de todos los mandamientos de Jehová. ¿Para qué? Para obedecerlos. No miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. No vivan la vida cristiana en base a su pensar, a su sentir. Es que yo pienso así, es que yo siento así, o por vista, porque la vida cristiana no es por vista, es por fe, y es en base a obedecer la palabra de Dios. Así que no se dejen inclinar o guiar por sus propios instintos en su relación con Dios. Dios no permite que se relacione una persona con Él si no es al modo de Dios. Lamentablemente uno ve que los religiosos se relacionan con Dios en su forma, pero no en la forma de Dios. Y Dios no lo acepta. Y ese es un principio que está acá también. ¿Ah? No miréis en pos de vuestro corazón. No vivan la vida de relación conmigo basado en sus conciencias, si ustedes son seres caídos, o basado en su inteligencia, porque su intelecto también es caído, o en sus emociones, porque sus emociones están caídas, ¿ya? O por lo que ven sus ojos, porque al final van a ser cautivos de todas las tentaciones que les ofrece el mundo y no van a vivir por fe, van a vivir por vista, en pos de las cuales os prostituyáis. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si uno vive una vida de relación con Dios a la pinta del hombre, a mi manera, al final voy a terminar siempre ya siendo un idólatra, porque la idolatría era mencionada en toda la Biblia, especialmente en los profetas, como la prostitución espiritual, la idolatría. Es decir, va a ir al final a adorar a otros dioses, porque al Dios verdadero no se le adora como el hombre cree, sino como Dios ha dispuesto. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Para eso Dios dio estos flecos, estas franjas y este cordón azul en los vestidos, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, para que obedezcan la palabra de Dios, para que se acuerden de que Dios
es el Dios que revela su voluntad en la palabra y el hombre debe obedecer. Y en la medida que obedecen la palabra, seáis santos a vuestro Dios, porque Dios te redimió para hacerte un pueblo especial, un reino de sacerdotes. ¿Ya? Ese es el pacto que Dios hizo con Israel. Y Pedro dice que eso sigue también en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Sed santos porque yo soy santo. Y Pedro nos dice que el Señor nos rescató y que hoy día somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, que somos reyes y sacerdotes para anunciar al Señor a todas las naciones. Amén. Entonces, el propósito que Dios tenía aquí es que el hombre recordara que a Dios no se le puede tomar en menos ni livianamente, que la palabra de Dios tampoco se puede tomar livianamente, sino que se debe respetar y obedecer. Y que en ese caminar de obediencia, de comunión con Dios, cada hombre vaya creciendo en fe y de esa manera va creciendo en santidad y de tal manera que fortalece su comunión con Dios. Yo, Jehová, dice, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Dios de ustedes. Yo soy un Dios personal. Yo soy un Dios que les redimió, que les compró por precio. En este caso no es en nosotros, es Jesucristo, el precio que se pagó para hacer que vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Se repite 3 veces en un solo versículo que yo soy vuestro Dios. Es un Dios tuyo, es tu Dios, es un Dios personal al cual tú tienes que rendir cuentas y va a ser en la medida de que te acuerdas de él. Ahí aparecen bastantes, en el libro había algunas enseñanzas sobre ¿cómo se llama? Las cajitas de cuero con palabra de Dios que también se colocaban en las puertas para que el israelita, tanto al salir como al entrar, ¿no es verdad? Entonces supiera que que hay que vivir acorde a la palabra de Dios. ¿Eso en dónde está? A ver, aquí en el capítulo, en la página 141, ya habla de los mesuzot, que son pequeñas cajitas que contenían trozos de la escritura y que se ataban a los postes de las puertas. De tal manera que los mesuzot era un recordatorio que Dios dejó al israelita para que cuando salía de la casa recordara que iba caminando con Dios y cuando regresaba pudiera dar cuenta al Señor conforme a la palabra de Dios. Y los tefilín, que al final son las filacterias, ya que hasta el día de hoy se utilizan, se ponían en algún brazo, derecho o izquierdo, como también en la cabeza, y que también son cordones, ya que llevan pequeñas cajitas donde hay realmente alguna frase, alguna palabra del Señor para que te acuerde. En el fondo, uno tiene que vivir ya siempre con la palabra de Dios en su esencia, delante de sus ojos. Yo sé que nosotros no nos vamos a poner ni tefilín, ni filacterias, ni mesuzot, pero Dios utiliza y para nosotros nos dejó algunos símbolos que tenemos que nos hacen recordar, por ejemplo, el bautismo, ya que es la señal del nuevo pacto, la cena del Señor, que nos habla de la comunión y del sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Pero hermano, nosotros tenemos que tener siempre fresco el recordatorio de la palabra del Señor. Ese era el objetivo central que Dios dio para esas franjas en los vestidos, ¿ya? Bueno, ya dio la hora prácticamente y me quedé hasta aquí porque el capítulo 16 es precioso y yo creo que todos lo vieron, pero no creo que alcancemos. Me tomaría más de 30 minutos analizar todo la rebelión
de Coré. Así que la vamos a dejar para para la próxima clase. Y quizás es mejor porque aquí vamos a ver que fue puesto en tela de juicio el sacerdocio, la autoridad de Aarón, la autoridad de Moisés, ¿ya? Pero aún esto va a seguir y Dios va a ir vindicando el sacerdocio de sus elegidos. ¿Ya? Y lo va a hacer también en el capítulo 17 con el reverdecimiento de la vara de Aarón y no de los otros israelitas, ¿ya? Así que yo creo que podemos ver en la rebelión de Coré, la vara de Aarón y quizás ya podemos ver el capítulo 18. Así que vayan avanzando con lo que la palabra del Señor nos va enseñando. Yo voy a dejar la clase hasta aquí y vamos a dejar solo 5 o 10 minutos más, ¿ya? Porque ya son más de las 8:30, 8:42, así que luego ya nos da las 9. Espero no llegar a las 9, pero terminar antes de las 9. Así que abran sus micrófonos, hermana Cristina. Sí, siempre me ha llamado la atención porque cuando se habla de los pecados premeditados que se presentaban al sacerdote una vez al año, entonces siempre pienso durante ese trayecto, ese lapso de tiempo que no se presentaban delante del sacerdote, ¿cómo lo harían? O sea, habría que comunicarle al sacerdote, pequé y después vamos a vernos la fecha que el sacerdote se presentaba, porque tenía que haber alguna manera de mantener como un track, como mantener como el rastro, ¿verdad? Que para Claro. cuándo se iba a presentar esa persona para la expiación. Así es. Yo creo que, si bien es cierto, no hay un sacrificio para pecados a sabiendas, con conciencia, ¿ya? Lo único que le puede quedar a esa persona son dos caminos: o obstinarse en su pecado y realmente irremisible debe morir, ¿ya? O arrepentirse de su pecado, confesarlo sin duda al sacerdote y obviamente enmendar el rumbo esperando el día de expiación. No, no había otra alternativa. ¿Ya? Gracias. Eso había pensado que tenía que esperar. Sí. Y nosotros ahora no tenemos que esperar. Gracias al No, Señor. gracias a Dios que si confesamos nuestros pecados al Señor Yes, con yes. arrepentimiento y con conciencia, sabiendo que Él mira el corazón y que Dios no puede ser burlado, no le podemos engañar, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. ¿No es verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que somos privilegiados, pero por lo mismo, hermano, el privilegio que tenemos, la bendición que tenemos, no puede estar separada de la responsabilidad que también tenemos, que debe ser mayor que aún aquel israelita. Por lo tanto, la iglesia deberá ser formado por un cuerpo de adoradores, de vidas entregadas al Señor, de hermanos que realmente dan a Dios lo que es de Dios puntualmente y que también generan en su corazón lo que Dios quiere: misericordia, generosidad, apoyo, ayuda. Y yo creo que eso en la iglesia se ha ido perdiendo. No sé si será porque nos falta entender estos principios que vienen desde la Torá, vienen desde hace tantos años, tanto tiempo y que son inamovibles y que debemos simplemente aplicarlos por fe con un cambio que el Espíritu Santo, además que está en nuestro corazón, debe ir operando en nuestra vida, nos debe ir llenando, operando y transformando para que podamos vivir una vida cristiana realmente como Cristo la vino a dar, abundante. Una vida de prosperidad, como está el curso del día miércoles, una vida de prosperidad, pero de prosperidad no solo económica. El Señor, si la quiere dar, amén, y si no, amén igual. ¿Ya? Hay que estar como Pablo,
aprendiendo a vivir en lo mucho como en lo poco. Lo que me lleva a la prosperidad es una prosperidad del alma, una prosperidad de mi relación y mi comunión con Él, ya sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. Por lo tanto, no me rehúso a vivir por vista de que todo es el presente. No, yo vivo por fe el presente, pero yo vivo por fe ya el futuro, porque Cristo es mi esperanza de gloria. Así que yo tengo que pensar que mi ciudadanía no es chilena ni estadounidense de aquí o de acá, mi ciudadanía está en los cielos. Que seré siempre chileno como Ramsés cubano, como mi hermana dominicana, será, así Dios lo quiso. Pero trascendemos a eso, hermano, trascendemos a eso. Acuérdese que no hay israelita ni gentil, no hay chileno ni cubano. Somos uno en Cristo y tenemos la misma esperanza y eso es lo hermoso. ¿Mm? ¿Quién más? Gracias, hermana Cristina, hermana Susana. Sí, siguiendo un poco el hilo de lo que acabas de decir, y en el versículo uno, el versículo 1, el versículo 2, cuando dice habla a los hijos de Israel y a los extranjeros, y siento que el Señor, eh, bueno, estoy muy metida en el tema en mi mente, en mi corazón del evangelismo, y el Señor dice, háblale a tus hijos hoy día, háblale a tus vecinos, háblale al extranjero, y pienso, ya que no le hablas, entonces yo te los voy a traer. Y quizás por eso que vemos tanto el tema de de la migración, ¿cierto? Ya ¿Mm? que no vas, entonces yo te los traigo para que les hables. Puede Así ser, no sé, ajá, como tú dices, extraer esos principios eternos, la palabra es eh, actual, siempre, aunque estoy amén. leyendo números. Amén. Sí, un lindo libro. Yo creo que nos ha dejado muchos principios, mucha enseñanza. Y es claro y es directo, ¿ah? Es un libro súper directo y práctico. Entonces uno no puede esconderse. El que quiere esconderse, bueno, lo puede hacer, pero Dios lo pilla igual, así, ¿ah? Como un ratoncito te toma de la cola. No, no hay caso de escaparse. Sí, un libro muy práctico y muy directo. Y yo creo que debemos tener esa seriedad de verlo así y no nos queda más que dos alternativas, o me rindo y obedezco y realmente me entrego a Él en todo lo que soy, con todo lo que el Señor me ha dado, o empiezo o me mantengo reteniéndome hasta que el Señor me quiebre. ¿Mm? Porque ¿quién puede altercar con Dios? ¿Ah? Pues, ¿qué es mi brazo en un gallito con el brazo todopoderoso del Señor? No hay por dónde. No hay por dónde. Sí, ¿Mm? ¿Qué más? Sí. ¿Qué les Bueno, pareció el capítulo 15? Tiene enseñanza bonita, ¿no? Tiene mucha mucho sí. enseñanza. Pero, perdón, no levanté la mano, pero también otra enseñanza que me tocó mucho a mí fue la de menospreciar la palabra de Dios, con la soberbia, que Bueno, dice que se lapidaba, ¿verdad? Se le mataba a pedrada, porque menospreciaba la palabra. Y entonces pensando, trayéndolo nosotros a nuestros días, cuánto se menosprecia la palabra y nosotros mismos muchas veces, porque cada vez que pecamos, menospreciamos la palabra. así es. Y, y es una enseñanza, o sea, con tanto peso, que nos debe tocar mucho, mucho a nosotros, porque la soberbia, la rebeldía era castigada con la lapidación. Y esto es grande, ser muerto porque usted menosprecia la palabra de Dios, porque menospreciamos la palabra. O sea, no cumplimos lo que Él nos dice. Así es, hermanita. Y Es fuerte, entonces pero esa es la pecamos, enseñanza.
Pecamos, Dios es lo mismo. santo, Dios es justo. No hay que, yo creo que por eso es que el principio de sabiduría es el temor a Jehová, que parte por un respeto, una sobriedad hacia Dios. Pero hoy día el mundo le da vuelta a la espalda y cuando mucho algunos ya en el fondo lo tienen como un Dios tan liviano. Y aquí vemos que es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que cumple sus promesas, pero también cumple lo que es las consecuencias de la violación a su ley. Él lo cumple. ¿Mm? La- sí. No sé si Ramsés parece que iba a decir algo, pero la hermana también tenía que Ujú. terminar su idea. No, si está No, bien. yo creo que lo compartí contigo. Número no es un libro que nunca me llamó la atención. La leí una vez, pero como que lo pasé así de rápido cuando estaba leyendo la Biblia, pero es impresionante cómo Dios lo organiza todo, ¿ves? Cuánta conexión hay entre números y las cartas de Pablo, cuánta conexión hay entre números y los Mm, evangelios. así ¿Sabes? es. Todo lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra fue prácticamente enseñarnos cómo adorar, cómo estar conectados con Dios, que fuera de Él no íbamos a poder hacer nada. Pero como yo lo veo, sí, es difícil, es verdad que seguir la vida cristiana es difícil, pero que se puede hacer, porque nosotros somos, esto lo he dicho otras veces, nosotros somos creación. Si Dios que nos creó, Él sabe lo que podemos dar y nos dice que seamos santos y que tengamos esa conexión directa con Él, es porque lo podemos hacer, es porque sí lo Amén. podemos hacer. Así es. Entonces, me impresiona ahora como está, sobre todo el capítulo 15 cuánto de eso hay en las cartas, en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Que es continuidad, es completamente continuidad. Sí. Amén. Así es, sí. Yo creo que Amén. todo, y toda esta experiencia y todo este libro de números, mire, de repente acuérdese, peguen una leída a 1 Corintios 10, peguen una leída, porque Dios hace un resumen, o sea, Pablo hace un tremendo y hermoso resumen, y mucho de dentro de este resumen está con Éxodo y con números, mucho, mucho, mucho Sí, está es impresionante, de están lo muy vivido conectados. claro, de lo vivido en Éxodo, el número 1 Corintios capítulo 10, por favor, léelo, léalo, 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 ¿ya? Y acuérdense ya que, y estas cosas les acontecieron, lo que estamos estudiando en números, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, iglesia, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que todo lo de números, todo lo de Éxodo, todo, Pablo concluye aquí en el capítulo de Corintios 10, versículo 11, por ejemplo, de que, oye, te lo escribió Dios para que tú tuvieras un ejemplo y no cayeras en lo mismo. Así es. No, Ah, es impresionante, simple. Solo así, Dios puede hacer eso así, ¿verdad? solo Dios, sí, solo Dios, así es. Y nos da tiempo y nos instruye, nos da tiempo para que recapacites, que tú sabes, todo lo da bien, como decimos, bien masticadito. Sí. Es un Dios de gracia, es un Dios de A mí me misericordia. causó, cuando estaba leyendo ahí la lapidación del violador del día de reposo, eh, más de que me causó, medité tanto en ¿Mm? ese pasaje, esa parte, porque cuán a la ligera la tomamos nosotros, Así es. que, que por cualquier cosa no solo que no vayamos al templo, sino que realmente no guardamos el día como para Él, del todo. Y, y lo dice allí, irremisiblemente, Mm. muera aquel hombre, apedrero toda la congregación fuera del campamento. Y es como para, y más atrás lo recuerda, le va a poner una cinta de un color para que no se olvide de Para ese que no se suceso. olviden de la palabra, sí. Así. Y nos pide a nosotros que la atemos, que la escribamos en nuestro corazón,
Sí, hermano. la atemos a nuestro cuello para... El Señor no lo recuerda a nosotros, Eso, pero somos eso, olvidadizos. eso lo dijo el Señor a Israel y que lo hiciera con los niños y que le enseñara la palabra, andando en el camino, al acostarse, en todo momento, realmente transmitir el mensaje, la palabra dentro de la familia, muy importante. Y como decía ahí mi hermana, ya de evangelizar, ya y quizás por no salir nosotros hacia afuera, entonces Dios nos envía a los extranjeros adentro. Pero lo importante es que debemos siempre ya estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Así que a mí me gustó mucho lo que el comentario del libro. Lo que pasa es que no siento que sería muy beneficioso que yo en la clase hiciera una repetición. Yo entiendo de que ustedes tienen que haber contestado todas las preguntas, trabajado todo este material, haber leído todos los versículos extra que aquí aparecen, buscar los versículos del Antiguo Testamento que complementan los del Nuevo Testamento, ¿ya? Y ahí con mayor razón hacen lo que a Ramsés le impresionaba, esta continuidad, esta unidad que hay en el mensaje, ya tanto de Antiguo como Nuevo Testamento. Es algo maravilloso y que solo Dios puede hacer. Por eso que esta palabra no es una palabra que un hombre pudiera escribir, es la palabra que Dios escribió por medio de esos hombres inspirados para nuestra enseñanza, para nuestra vida. ¿Ya? A mí me encantó el comentario, el comentario del pastor Enzo es muy bueno, pero eso sumado a lo que hemos podido compartir, yo creo que la idea es tratar de aprovechar al máximo el material. Y Amén. espero Así es. contribuciones. Bueno, hermanitos, yo me voy despidiendo, vamos a dejar hasta aquí la reunión. Ya, por favor, dele duro a número, no pierda el ánimo. Vamos a tener 2 semanas que ustedes me están permitiendo ya estar en familia, sacarse el estrés de toda la mudanza y todo eso. Y después volver con más fuerza y con más ánimo. Así que no me pierda el ánimo, siga escudriñando la palabra, Así desde es. pero ya en todo lo que hemos visto o proyecte hacia adelante como el Señor le guíe. ¿Ya? Dios les bendiga grandemente. Amén. ¿Ya? Amén. Nos Amén. vamos despidiendo, así que puede Amén. cortar la grabación, Ok, Susi, ok, ¿ya? Y yo voy a, cerramos. A ver qué y pasa yo, ahí. y yo voy a cerrar, ¿o no? Sí, salir de la